Hola a todos, bienvenidos a una nueva inversión profunda. Hoy, en The Deep Dive, nos adentraremos en la historia del Concorde. Ah, sí, el Concorde Un avión que no solo rompió la barrera del sonido, rompió muchas barreras. sino que también capturó la imaginación del mundo entero. Sí, exacto. El Concorde no fue simplemente un avión, No. fue un símbolo de ambición, colaboración internacional y un impulso implacable para superar los límites de la tecnología. Tengo entendido que te interesa particularmente la historia del Concorde. Para esta inmersión nos basaremos en la información de Wikipedia, Me parece sí bien. para presentarte un panorama completo y fascinante. Perfecto. Estoy ansioso por desentrañar los detalles de esta maravilla de la ingeniería. Empecemos entonces. Retrocedamos a la década de 1950, una época marcada por la Guerra Fría y la carrera espacial. Pero en paralelo a estas competencias, Ajá. también se libraba otra batalla, la carrera por el vuelo supersónico. Es cierto. Varias naciones, incluyendo Reino Unido y Francia, soñaban con construir un avión de pasajeros capaz de superar la velocidad del sonido. Imagínate. Imagínate, en aquel entonces, a la sola idea debía parecer sacada de una película de ciencia ficción. Totalmente. Y de ese sueño nació el Concorde, El Concorde. una colaboración entre dos gigantes de la industria aeroespacial, la British Aircraft Corporation, BAC, del Reino Unido, y Sud Aviation, Sí. que luego se convirtió en Aerospatiale de Francia. Una unión que, como te puedes imaginar, no estuvo exenta de desafíos. Claro. Incluso el nombre del avión generó controversia. Así. En el Reino Unido se adoptó como Concorde sin artículos, Y el artículo. lo que algunos interpretaron como un reflejo de las tensiones políticas de la época. Es fascinante como un simple detalle, como el nombre puede revelar las complejidades detrás de un proyecto de tal magnitud. Absolutamente. Mm. Y hablando de complejidades, el diseño del Concorde fue un verdadero hito de la ingeniería. Enfrentaron un problema particularmente interesante. A velocidades supersónicas, el centro de presión del avión se desplazaba hacia atrás, lo que podía volverlo inestable. Eso suena bastante peligroso, especialmente esas velocidades. Sí. ¿Cómo lo solucionaron? Implementaron una solución ingeniosa, distribuyeron el combustible a lo largo del avión para ajustar el centro de masa y contrarrestar el desplazamiento del centro de presión. Qué ingenioso. Me sorprende la capacidad de los ingenieros para encontrar soluciones tan elegantes a problemas tan complejos. Y eso no es todo. El Concorde utilizaba 4 potentes motores turbogel Rolls-Royce Snecma, Olympus 993, con postcombustión. Wow. Lo realmente innovador era el diseño de las rampas de entrada de aire y las compuertas de descarga. ¿Y cuál era la función de estas rampas y compuertas? Imagina las ondas de choque que se generan cuando un avión supera la velocidad del sonido. Ajá. Si esas ondas entraran en los motores sin control, causarían daños considerables. Las rampas y compuertas se ajustaban durante el vuelo para regular la entrada de aire y proteger los motores. Es decir, que la gestión del flujo de aire era crucial para el funcionamiento del Concorde a velocidades supersónicas. Exactamente. Lo veo. Y hablando de seguridad, Sí. ¿te has preguntado qué pasaría si un motor fallara a esas velocidades? Era una preocupación crítica. Ahora que lo mencionas, sí, me imagino que sería una situación muy delicada. Por supuesto. El Concorde fue diseñado para lidiar con fallos de motor a velocidades supersónicas. Las rampas y compuertas se abrirían completamente, desviando el aire del motor dañado y reduciendo la resistencia. Interesante. De hecho, los pilotos recibían entrenamiento específico para manejar fallos de motor dobles, lo que demuestra la atención meticulosa a la seguridad. Impresionante. Parece que cada aspecto del Concorde fue cuidadosamente planeado para superar los desafíos del vuelo supersónico. Sí. Hablemos ahora de su historia operativa. Vale. ¿Cuándo se realizaron los primeros vuelos de prueba? Los primeros vuelos de prueba tuvieron lugar en 1969. ¿Oh? El Concorde 001 despegó de Toulouse en marzo y el Concorde 002 de Bristol en abril. Wow. Ese mismo año, el Concorde rompió la barrera del sonido, marcando un hito en la historia de la aviación. Debió ser un momento histórico. ¿Y cómo reaccionó el mundo ante este logro? La emoción fue palpable. Sí. Las aerolíneas se apresuraron a realizar más de 70 pedidos, Caramba. anticipando un futuro en el que los viajes transatlánticos se reducirían a la mitad. Impresionante. Sin embargo, como veremos más adelante, el camino del Concorde no estuvo exento de obstáculos. Es interesante cómo un proyecto que comenzó con tanto entusiasmo enfrentó luego diversas dificultades. Así es.
Uno de los primeros desafíos fue la crisis del petróleo de 1973, que disparó los precios del combustible e impactó directamente en la viabilidad económica del Concorde, Claro. que consumía grandes cantidades de combustible. Con el aumento del precio del petróleo, operar el Concorde se volvió mucho más costoso. Exactamente. Además, las aerolíneas estaban lidiando con sus propias dificultades financieras. Claro, Y surgieron preocupaciones ambientales sobre la contaminación acústica y las emisiones del Concorde. entiendo. Y si no me equivoco, Estados Unidos también se opuso al Concorde, ¿verdad? Sí. Estados Unidos prohibió la llegada del Concorde a sus aeropuertos, ¿En serio? argumentando la excesiva contaminación acústica. Vaya. Sin embargo, muchos sospecharon que la verdadera razón era proteger los intereses de la industria aeronáutica estadounidense. Es decir, que la historia del Concorde está entrelazada con la geopolítica y los intereses económicos de la época. Precisamente. ¿Ya veo? A pesar de estos desafíos, el Concorde logró operar durante casi 3 décadas, ¡Wow! conectando ciudades como Londres, París, Nueva York, Washington, D.C. e incluso Río de Janeiro. Es admirable que, a pesar de los obstáculos, el Concorde haya podido surcar los cielos durante tanto tiempo. Sin duda. Y parte de su éxito se debió a su diseño único y a las soluciones innovadoras que implementaron para superar los desafíos del vuelo supersónico. Hablemos entonces de esas características que hicieron del Concorde un avión tan especial. Por ejemplo, la cabina del Concorde estaba presurizada para simular una altitud mucho menor a la que realmente volaba. Esto permitía minimizar los riesgos de hipoxia y cambios bruscos de presión para los pasajeros. Eso es crucial para la comodidad y la seguridad de los pasajeros, especialmente a esas altitudes. Y hablando de detalles, Ya. ¿sabías que las ventanas del Concorde eran más pequeñas que las de los aviones convencionales? No lo sabía. ¿A qué se debía eso? Era otra medida de seguridad. Las ventanas más pequeñas ayudaban a gestionar la presurización de la cabina y evitaban cambios bruscos de presión. Fascinante. Cada detalle del Concorde fue meticulosamente diseñado para garantizar un vuelo seguro y confortable a velocidades supersónicas. Exacto. Y ahora, si te parece, podemos adentrarnos en la historia de los vuelos comerciales del Concorde. Me parece una excelente idea. Estoy ansioso por conocer más sobre la vida operativa de este avión icónico. Comencemos entonces con el inicio de los vuelos comerciales en 1976. ¿Sabías que el Concorde no solo volaba a Nueva York? No. Cuéntame más sobre las rutas que cubría. El Concorde conectaba Londres y París con destinos como Bahrein, Río de Janeiro y Ciudad de México, entre otros. ¡Qué fascinante! Viajar a velocidades supersónicas a esos destinos exóticos. Debió ser una experiencia increíble. Sin duda. Pero, como ya mencionamos, la entrada del Concorde al mercado estadounidense no fue fácil. La prohibición inicial de operar en aeropuertos estadounidenses, impulsada por las preocupaciones sobre el ruido, generó una serie de batallas legales y tensiones diplomáticas. Es increíble cómo un avión pudo generar tantas controversias. Es que el Concorde no era solo un avión. No. Era un símbolo de progreso tecnológico y ambición, y su llegada al mercado estadounidense desafiaba el dominio de la industria aeronáutica de ese país. Entiendo. Y en medio de estas tensiones, ¿cómo logró el Concorde finalmente acceder a los aeropuertos estadounidenses? Fue un proceso largo y complejo, Sí. que el secretario de Transporte de Estados Unidos, William Coleman, Ajá. finalmente autorizó a Air France y British Airways a operar en el Aeropuerto Internacional de Dulles en Washington, D.C. Luego, tras una larga batalla legal, se levantó la prohibición en el aeropuerto JFK de Nueva York en 1977. Una victoria para el Concorde. Sí, pero no sin antes enfrentar protestas y debates sobre su impacto ambiental. Claro. La Corte Suprema de Estados Unidos tuvo que intervenir, argumentando que aviones como el Air Force One a velocidades subsónicas generaban un impacto acústico mayor que el Concorde. Qué ironía. Sin duda, pero más allá de las controversias. Sí. El Concorde también protagonizó momentos de colaboración internacional, como su breve asociación con Singapore Airlines. Cuéntame más sobre esa asociación. En 1977, British Airways y Singapore Airlines acordaron compartir un Concorde para una ruta entre Londres y Singapur, con escala en Bahrein. El avión, el Jeboab, fue pintado con los colores de ambas aerolíneas. Una imagen realmente llamativa que simbolizaba la unión entre Oriente y Occidente. Me encantaría haber visto eso. ¿Y por qué no duró mucho esta ruta? Lamentablemente, las quejas por ruido en Malasia e India llevaron a restricciones en el espacio aéreo, haciendo que la ruta fuera inviable. Es una pena que un proyecto tan innovador haya sido afectado por las restricciones del espacio aéreo. Y hablando de rutas poco convencionales, Sí. ¿sabías que una aerolínea estadounidense, Braniff International Airways, alquiló Concordes para vuelos subsónicos entre Dallas y Washington? Vuelos subsónicos. Es curioso que usaran un avión supersónico para vuelos a velocidades inferiores a la de sonido.
¿Cuál era la razón? Braniff buscaba ofrecer una experiencia de lujo a sus pasajeros y el Concorde, incluso a velocidades subsónicas, representaba la vanguardia tecnológica y el glamour. Ya veo. Era una estrategia de marketing para atraer a los viajeros más exigentes. Entiendo. ¿Y funcionó esa estrategia? No, realmente, Ok. los vuelos no fueron rentables y se cancelaron en 1980. Una historia agridulce. Parece que el Concorde, a pesar de su atractivo, enfrentaba constantes desafíos económicos. Cierto. Y mientras tanto, en el Reino Unido, el gobierno británico, que había invertido fuertemente en el desarrollo del Concorde, comenzaba a tener dudas sobre su viabilidad financiera. El gobierno británico pensó en cancelar el proyecto. En 1981, el futuro del Concorde en el Reino Unido era incierto. El gobierno había perdido mucho dinero y se planteaba la posibilidad de cancelar el servicio. Vaya. Fue entonces cuando Sir John King, director de British Airways, ¿Y intervino con una propuesta audaz. qué propuso Sir John King? Convenció al gobierno para que le vendiera su participación en el proyecto a British Airways. King creía firmemente en el potencial del Concorde y estaba convencido de que podía convertirlo en un negocio rentable. Un movimiento arriesgado. ¿Y cómo planeaba British Airways lograr la rentabilidad del Concorde? King realizó un estudio del mercado y descubrió que el público percibía el Concorde como mucho más caro de lo que realmente era. Interesante. Su estrategia se basaba en ajustar la imagen del Concorde y optimizar la gestión de rutas y precios. Es decir, que el éxito del Concorde no solo dependía de su tecnología, sino también de una estrategia comercial inteligente. Exacto. Y la estrategia de British Airways funcionó. Aquí. El Concorde se convirtió en un símbolo de lujo y exclusividad, y sus vuelos transatlánticos se llenaban con pasajeros dispuestos a pagar por la experiencia de volar a velocidades supersónicas. Una historia de éxito empresarial. ¿Y qué otras rutas operaba British Airways con el Concorde, además de la transatlántica a Nueva York? También operaba vuelos a Miami, con escala en Washington entre 1984 y 1991. Y durante las vacaciones de invierno, el Concorde también hacía viajes a Barbados. Un avión para viajeros exclusivos. Sin duda. Y Air France también fletaba vuelos charter a destinos europeos. Sin embargo, el éxito del Concorde se vio truncado en el año 2000 por un trágico accidente que cambiaría para siempre su historia. ¿Te refieres al accidente del vuelo Quartons Campus 90 de Air France? Efectivamente. Un suceso que conmocionó al mundo. El 25 de julio de 2000, un Concorde de Air France se estrelló en Gonesse, Francia, poco después del despegue. Murieron las 109 personas a bordo, la tripulación, y 4 personas en tierra. Un día terrible para la aviación. Se determinó la causa del accidente. Sí, la investigación oficial reveló que una tira de metal de un DC-10 de Continental Airlines que había despegado minutos antes ¡Oh, vaya! había perforado un neumático del Concorde durante el despegue. El neumático explotó y un fragmento de goma golpeó uno de los tanques de combustible, provocando una fuga y un incendio en uno de los motores. Una secuencia de eventos desafortunada que tuvo consecuencias devastadoras. Así es. La tripulación, a pesar de sus esfuerzos, no pudo controlar la situación y el avión se estrelló. ¡Qué terrible! Este accidente marcó un punto de inflexión en la historia del Concorde. Entiendo. A pesar de que se implementaron mejoras de seguridad tras el accidente, la confianza del público se ha visto afectada. Exactamente. Y sumado a esto, los atentados del 11 de septiembre de 2001 provocaron una disminución en los viajes aéreos. Y el Concorde, con su alto costo operativo, se volvió aún más difícil de justificar. Una combinación de factores que condujo a la inevitable. Retirada del Concorde. En 2003, Air France y British Airways anunciaron conjuntamente el fin de una era. El Concorde, el avión que había simbolizado el futuro de la aviación, fue retirado del servicio. Una decisión difícil, pero probablemente inevitable. Pero antes de hablar del fin del Concorde, Sí. me gustaría retomar un detalle que mencionaste antes. Ajá. La oferta de Richard Branson para comprar la flota de British Airways. Ah, sí. Richard Branson, el magnate de Virgin Atlantic, Ajá. ofreció comprar los Concordes de British Airways por $1 cada uno. ¿En serio? Un gesto simbólico que reflejaba su admiración por el avión y su deseo de mantenerlo en vuelo. ¿Y por qué British Airways rechazó la oferta? Las razones nunca se aclararon del todo. Algunos especulan que British Airways no quería ver su icónico avión volar con los colores de un competidor. Claro. Otros creen que simplemente no veían un futuro viable para el Concorde. Sea cual sea la razón,
La oferta de Branson pone de manifiesto el cariño y la fascinación que el Concorde despertaba en mucha gente. Sin duda. Y ese cariño se hizo patente en las giras de despedida que realizaron Air France y British Airways antes de la retirada definitiva del Concorde. Miles de personas se congregaron en los aeropuertos para presenciar el último vuelo de este avión legendario. Un final emotivo para una historia fascinante. En efecto. Y aunque la historia del Concorde llegó a su fin, Sí. su legado perdura. En la próxima parte de nuestra inmersión exploraremos los últimos vuelos del Concorde y analizaremos su impacto en la historia de la aviación. Me parece una excelente idea. Estoy seguro de que habrá muchas más historias y reflexiones interesantes por descubrir. Volvemos en un instante con la segunda parte de nuestro viaje a través de la historia del Concorde. De vuelta a nuestra inmersión profunda en la historia del Concorde. Hemos recorrido su desarrollo, sus vuelos comerciales y su emotiva despedida. Ahora, como prometimos, nos adentraremos en algunas curiosidades y anécdotas que revelan la magia y el encanto de este avión único. ¿Estás listo para descubrir algunas joyas ocultas? Por supuesto, el Concorde está lleno de historias fascinantes. A veces es difícil elegir por dónde empezar. Empecemos por la experiencia de volar en el Concorde. Debió ser algo extraordinario. ¿Qué se sentía al estar a bordo de esta maravilla supersónica? Imagínate esto. Abordas un avión elegante y futurista, te acomodas en un asiento de cuero, disfrutas de un servicio de primera clase con champán y caviar. Que suena bien. Y en cuestión de horas cruzas el Atlántico a una velocidad que duplica la del sonido. Un sueño hecho realidad para los amantes de la velocidad y el lujo. Y desde esa altura, ¿cómo eran las vistas? Se podía apreciar la curvatura de la Tierra desde la ventanilla del Concorde. Las vistas debieron ser espectaculares. Los pasajeros volaban a una altitud de 18.000 metros. ¡Wow! Mucho más alto que los aviones convencionales. Claro. Desde esa perspectiva privilegiada, podían contemplar la inmensidad del cielo y la curvatura del planeta. Asombroso. He leído que incluso se podía ver el sol ponerse por el oeste y volver a salir por el este en un mismo vuelo. Es cierto. Es completamente cierto. Piensa en esto. Viajas más rápido que la rotación de la Tierra. Entonces, mientras persigues al sol hacia el oeste, lo ves ponerse. Pero luego, debido a la increíble velocidad, adelantas a la puesta de sol y lo ves salir de nuevo. Debió ser una experiencia única. Increíble. Un privilegio reservado para los pocos afortunados que volaron en este avión supersónico. Sí. Y hablando de pasajeros afortunados, el Concorde también transportó a numerosas celebridades, ¿verdad? Sí, el Concorde era el medio de transporte preferido por la jet set internacional. Políticos, estrellas de cine, músicos, deportistas, Mick Jagger, Elton John, John Collins, la princesa Diana. La lista de celebridades que volaron en el Concorde es interminable. Un verdadero avión de estrellas. Y no solo eso, también fue protagonista de varias películas y series de televisión, ¿no es así? Por supuesto. El Concorde, con su diseño futurista y su aura de exclusividad, se convirtió en un ícono de la cultura popular. Claro. Lo podemos ver en películas como Aeropuerto 75 Superman, Niro 07, Vive y Deja Morir. Sí. Y en series como Los Ángeles de Charlie y Magnum P.I.A. Un avión con una carrera cinematográfica envidiable. Y hablando de rivalidades, siempre me ha intrigado la competencia entre el Concorde y el Tupolev Tu-144, el avión supersónico soviético. ¿Puedes contarnos un poco sobre esa carrera por conquistar los cielos a velocidades supersónicas? Claro que sí. La carrera por el vuelo supersónico no se limitó a Occidente. La Unión Soviética también aspiraba a dominar los cielos a velocidades superiores a la del sonido. Ya leo. Y así nació el Tupolev Tu-144, conocido como el Konkorsky, por su parecido con el Concorde. ¿En qué se parecían y en qué se diferenciaban estos dos aviones? Ambos aviones compartían un diseño similar con alas delta y una nariz inclinable para mejorar la visibilidad durante el despegue y el aterrizaje. Sin embargo, había diferencias notables en sus motores, en sus sistemas de control de vuelo y en su capacidad de pasajeros. ¿Cuál de los dos aviones era mejor? Es difícil determinar eso. El Concorde tenía un alcance mayor, era más eficiente en el consumo de combustible y transportaba más pasajeros. Pero el Tu-144 fue el primero en romper la barrera del sonido, lo que le aseguró un lugar destacado en la historia de la aviación. Una rivalidad tecnológica digna de la Guerra Fría. Sí. Y lamentablemente, el Tu-144 también estuvo involucrado en un trágico accidente, ¿verdad? Así es. En 1973, un Tu-144 se estrelló durante una exhibición aérea en París. Este accidente ensombreció el futuro del vuelo supersónico y contribuyó a la cancelación de muchos pedidos del Concorde. Fue un recordatorio de los riesgos inherentes a la exploración de nuevas fronteras tecnológicas. Una historia que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la seguridad y la responsabilidad en el desarrollo tecnológico. Exacto. Para concluir nuestra inmersión profunda en la historia del Concorde, me gustaría hacerte una pregunta.
¿crees que veremos un renacimiento del vuelo supersónico en un futuro próximo? Es una pregunta difícil. Los desafíos técnicos, económicos y ambientales siguen siendo considerables, pero la tecnología avanza a pasos agigantados. ¿Eso? Y la demanda de viajes más rápidos y eficientes sigue creciendo. Quizás en un futuro no muy lejano volvamos a ver aviones surcando los cielos a velocidades supersónicas. Ojalá sea así. El Concorde demostró que el sueño del vuelo supersónico es posible. Y aunque su historia llegó a su fin, su legado sigue inspirándonos a buscar nuevas formas de desafiar los límites y alcanzar nuevos horizontes. El Concorde fue un testimonio de la capacidad humana para innovar y superar desafíos. Su historia nos recuerda que, con ingenio y determinación, podemos convertir los sueños en realidad. Muchas gracias por acompañarnos en esta fascinante inmersión en el mundo del Concorde. Así. Espero que hayas disfrutado de este viaje a través de la historia de la aviación supersónica. Muchas Hasta la próxima. Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Apuesto a que han escuchado el nombre Saladino antes, probablemente en alguna clase de historia, Claro. cuando estudiaron las cruzadas. Ajá. Pero hoy vamos a profundizar mucho más en su vida. Exactamente. Vamos a ir más allá de la imagen del guerrero, Más allá. para descubrir a un Saladino mucho más complejo de lo que nos han contado. Y para eso nos basaremos en algunos fragmentos de su entrada en Wikipedia en español. Interesante. Prepárense para algunas sorpresas, Uf. porque lo que encontré leyendo sobre Saladino es que no era solo un guerrero, No. sino un maestro de la estrategia, Ya. tanto en el campo de batalla como fuera de él. Fascinante cómo desde su juventud ya encontramos pistas de la figura que se convertiría, Es verdad. nacido en 1137 en Tikrit, Irak. Irak. Ajá. Provenía de una familia kurda con una larga tradición militar. Parecería que el liderazgo y la habilidad para la guerra estaban en su sangre. Claro. Pero su historia no es tan simple. Si bien provenía de una familia militar, Sí. las fuentes también mencionan su gran interés por el conocimiento. Era fuerte en estudios religiosos, pero también le apasionaban la historia, Interesante. la cultura árabe e incluso ¿En serio? los linajes de caballos. Vaya. Una combinación bastante inusual para la época. Ese interés en los caballos me llama la atención. Sí, Revela una curiosidad que iba más allá de lo meramente bélico. Totalmente. Y hablando de su formación, ajá. su entrada en el mundo de la política y la guerra se da bajo la tutela de su tío, Su tío. Shirkuh, Shirkuh. un general al servicio de Nur al-Din, Claro. el poderoso gobernante de Siria. Ajá. Una especie de aprendizaje intensivo, ¿no? Imagínate aprendiendo sobre política Uf. y guerra de la mano de tu tío, Sí, sí. en medio de una campaña militar. Increíble. Y es en este contexto con Egipto en plena agitación, En Egipto. donde Saladino empieza a destacarse. Ya veo. Participó en múltiples campañas, con alianzas que cambiaban constantemente, Uf. fugueándose en un ambiente de lo más complejo. Y a los 26 años ya estaba al mando del flanco derecho en la batalla de Bilbais. A los 25. Una victoria brutal, pero que demostró desde temprano su capacidad para la estrategia. Exacto. Lo que me sorprende es que después de esa victoria lo dejaron a cargo de Alejandría. Y no solo una vez, sino dos. Eso me hace pensar que debía tener alguna cualidad que inspiraba confianza, Claro. incluso a sus enemigos, porque no lo habrían dejado a cargo de una ciudad tan importante si solo fuera un guerrero impulsivo. Totalmente. Y esa capacidad de inspirar confianza fue clave en su ascenso al poder. Al poder. En 1169, con la muerte de su tío. Con la muerte de su tío. Saladino se convierte en visir de Egipto. Visir de Egipto, Pero ojo, bajo el califato fatimí, que eran chiité, bajo el califato fatimí, y Saladino musulmán suní. musulmán suní. Un verdadero desafío político. Gobernar un país con una rama del Islam, Sí. mientras él pertenecía a otra. Ajá. ¿Cómo lo logró? Las fuentes no se ponen de acuerdo en por qué lo eligieron. ¿Era el candidato más débil y por eso fácil de manipular? ¿O realmente vieron su capacidad? Es una buena pregunta. Lo que está claro es que Saladino no se quedó de brazos cruzados. No para nada. Se limitó a gobernar, Ah, sino que transformó Egipto. transformó a Egipto. Prohibió el alcohol, Vaya. profundizó su práctica religiosa Ya, y consolidó su poder. su poder.
Todo mientras enfrentaba amenazas tanto internas como de los cruzados. Eso es cruzado. Un líder con todas las letras. Impresionante. Y no solo eso, No. también demostró su capacidad como administrador y constructor. Ah, Fortaleció las defensas del Cairo. ¿del Cairo? Construyó un pozo enorme, Oh, un pozo. el Bir Yus, que todavía existe hoy en día. Increíble. Incluso un puente en Giza. ¡Cuánta energía! Y no se enfocó solo en su propio grupo. No. Incorporó a las élites egipcias en su gobierno. Y se ganó la confianza de las comunidades judía y copta, que eran claves para la economía. Esa es una faceta de Saladino que a menudo se pasa por ¿Cuál? el alto. Su pragmatismo. Su pragmatismo. Entendió que para gobernar con éxito necesitaba el apoyo de todos los sectores de la sociedad, Ya. sin importar su religión. Claro, un imperio no se construye solo con la fuerza. No. Pero recordemos que en este punto, técnicamente, Saladino todavía respondía a Nur al-Din en Siria. En Siria. Pero eso estaba a punto de cambiar. A punto de cambiar. Retomando nuestra inversión, la última vez nos quedamos con Saladino convertido en sultán. Ajá, gobernando Egipto y Siria. Sí. Uno podría pensar que después de tantas conquistas, la prioridad sería seguir expandiendo su imperio. Es lógico pensarlo, pero Saladino era un estratega. Comprendió que un imperio necesita algo más que un ejército poderoso para prosperar. ¿Qué cosa? Necesita estabilidad, y en eso se enfocó. O sea, ¿te refieres a que se dedicó a fortalecer su posición en los territorios que ya tenía? Exactamente, se preocupó por asegurar las rutas comerciales, algo fundamental para la economía. Las rutas comerciales. También tuvo que repeler incursiones desde Nubia al sur de Egipto e incluso sofocar rebeliones en Yemen, que en aquella época formaba parte de su imperio. Wow, no me imagino lo difícil que debía ser gestionar un territorio tan extenso en el Sirio Torst. Y encima recordemos que todavía tenía que lidiar con los cruzados en Tierra Santa. Cierto, y no solo con los cruzados, recordemos a los asesinos. Los asesinos. En 1176, Saladino emprendió una campaña contra ellos, pero se retiró sin lograr una victoria decisiva. ¿Y por qué se retiró? ¿Acaso los asesinos eran tan poderosos como para poner en jaque a todo un sultán? Bueno, las fuentes hablan de una tregua, pero también hay versiones que sugieren que Saladino temía por su vida. ¿En serio? Después de que los asesinos se infiltraran en su campamento una noche, imagínate el impacto psicológico que eso debió tener. Increíble, eso nos dice mucho sobre la astucia y la capacidad de adaptación de Saladino. No se aferraba a una estrategia si veía que no funcionaba. Exacto. Y por lo que veo, no siempre recurría a la fuerza bruta. Incluso actuó como diplomático en algunas ocasiones, mediando en disputas entre gobernantes turcos. Es cierto, Saladino buscaba la paz siempre que fuera posible. Claro. Pero claro, en aquel contexto de tensiones religiosas y políticas. Sí. La paz no podía durar para siempre. En 1277, la batalla de Monchizar nos recuerda que Saladino, a pesar de su astucia, también podía ser derrotado. La batalla de Monchizar, si no me equivoco, fue una de las pocas victorias importantes que lograron los cruzados en Tierra Santa. Así es, Saladino fue tomado por sorpresa y sufrió una humillante derrota. Una derrota. Pero en lugar de dejarse vencer por el desánimo, se dedicó a analizar sus errores y a fortalecer aún más su ejército. Un verdadero líder aprende de sus derrotas. Y parece que Saladino no se quedó de brazos cruzados después de Monchizar. Para nada durante los años siguientes. Se dedicó a consolidar su poder y a preparar el terreno para lo que sería su mayor logro. ¿Cuál? La reconquista de Jerusalén entre 1182 y 1183 lideró una campaña en Mesopotamia, donde no solo conquistó territorios, sino que también se ganó el apoyo del pueblo. Por ejemplo, en Raqqa abolió impuestos injustos que la población consideraba abusivos. Un movimiento inteligente. No solo se trataba de conquistar, sino también de ganarse la lealtad de la gente. Podríamos decir que Saladino entendía la importancia de la propaganda incluso en el siglo XIII. Definitivamente era un maestro en el arte de la guerra psicológica. Sabía que la imagen y la percepción pública eran tan importantes como la fuerza militar. Ya veo. Y en este punto entra en escena otro personaje clave en esta historia. A ver. Reynold de Chatillon. Reynold de Chatillon. El cruzado que no se lleva muy bien con Saladino. Exactamente. Reynold era un noble francés conocido por su carácter impulsivo y su odio visceral hacia los musulmanes. Atacó caravanas comerciales, amenazó la propia Meca. E incluso llegó a planear un ataque contra Medina, la ciudad donde está enterrado el profeta Mahoma. Eso sí que era jugar con fuego, provocar a Saladino de esa manera. No era consciente de las consecuencias. Parece que no, o tal vez simplemente no le importaba. Sus acciones eran una afrenta directa
a Saladino y al Islam Claro. y convirtieron el conflicto en algo personal. Y la gota que colmó el vaso fue el ataque a una caravana musulmana en la que viajaba la hermana de Saladino, ¿verdad? Algunos historiadores creen que ese fue el detonante final. Ya. Saladino, que hasta entonces había intentado mantener una postura más diplomática, se sintió obligado a responder con contundencia. Contundencia. Y así llegamos a 1187. 1187, el año de la batalla de Hattin, un punto de inflexión en la historia de las cruzadas. Hattin, he oído hablar de esa batalla, pero no conozco los detalles. ¿Podrías contarnos un poco más? Por supuesto, Hattin fue una obra maestra de estrategia militar. Saladino, conocedor del terreno y del clima, ¿Sí? logró atraer a los cruzados a una zona desértica y árida, O una zona desértica. donde sol y la sed se convirtieron en sus peores enemigos. Entiendo, los cruzados con sus armaduras pesadas y sin acceso a agua Sí, estaban en una clara desventaja. exacto, el ejército de Saladino más ligero y adaptado al clima. Claro. Los rodeó y los aniquiló el rey Guido de Jerusalén, El reguido. Reinald de Chatillon. Reinald. Y muchos otros nobles cruzados fueron capturados. Fue una victoria aplastante para Saladino Aplastante. y un golpe devastador para los estados cruzados. ¿Y qué pasó con los prisioneros? Saladino los ejecutó a todos. No con el rey Guido. Guido se mostró magnánimo. Le ofreció agua y lo trató con respeto. Pero con Reinald de Chatillon fue implacable. Ya veo. Cumplió su promesa y lo ejecutó con sus propias manos. Una muestra de su carácter complejo, capaz de la clemencia, de la venganza. Pero sin duda el botín más preciado de Hattin fue Jerusalén, La ciudad sagrada, la joya de la corona. la joya de la corona. Después de Hattin, la reconquista de Jerusalén era solo cuestión de tiempo. Y Saladino, ¿la tomó por la fuerza o negoció una rendición? A diferencia de lo que muchos creen, Saladino no entró en Jerusalén como un conquistador brutal, negoció una rendición pacífica, permitiendo que los habitantes cristianos abandonaran la ciudad sanos y salvos. Eso es sorprendente. Siempre imaginé la reconquista de Jerusalén como un baño de sangre. La realidad fue mucho más compleja. ¿Ya? Saladino, como buen estratega, sabía que un asedio prolongado y una conquista violenta habrían tenido consecuencias desastrosas para la ciudad. Claro. Y para su imagen prefirió la vía diplomática, mostrando una vez más su inteligencia y su pragmatismo. Es fascinante cómo la historia a menudo nos sorprende desmontando los mitos y las ideas preconcebidas que tenemos. Sí. Pero la historia de Saladino no termina aquí, ¿verdad? La reconquista de Jerusalén desató la furia de los reinos cristianos de Europa, dando lugar a la Tercera Cruzada liderada por Ricardo Corazón de León. Efectivamente, y ese será el tema de la próxima parte de nuestra inversión. De la próxima parte. La confrontación entre Saladino y Ricardo Corazón de León, dos figuras legendarias, es un capítulo apasionante que nos permitirá comprender mejor el legado de este líder musulmán que, a pesar de las adversidades y las contradicciones de su época, se convirtió en un símbolo de justicia y de tolerancia. La última vez nos quedamos con la reconquista de Jerusalén por parte de Saladino. Sí. Y la reacción que esto provocó en Europa, la Tercera Cruzada liderada por Ricardo Corazón de León estaba en camino. Ajá. Dos figuras legendarias frente a frente. ¡Qué momento histórico! Sin duda. Y aunque eran enemigos, lo que me llama la atención es que entre Ricardo y Saladino existía un profundo respeto mutuo. ¿En serio? Las crónicas hablan de intercambio de mensajes, regalos, incluso de un encuentro cara a cara, donde discutieron la posibilidad de una paz negociada. Es increíble, dos líderes de culturas y religiones tan diferentes buscando el diálogo en medio de una guerra. Así sí. Pero lograron llegar a algún acuerdo. Desafortunadamente, no a pesar de sus esfuerzos, las diferencias eran demasiado profundas. Y a ver, la Tercera Cruzada se convirtió en una serie de batallas, asedios, treguas temporales y negociaciones que se rompían una y otra vez, un tira y afloja constante. Me imagino la presión que debían sentir ambos. Claro. Saladino defendiendo el territorio conquistado y la imagen que había construido como líder del Islam. Sí. Y Ricardo con la responsabilidad de recuperar Jerusalén para la cristiandad. Ajá. Y satisfacer las expectativas de sus aliados europeos. Exactamente. Y Saladino no se limitó a defenderse, demostró una gran capacidad de adaptación, aprendiendo de sus enemigos e incluso innovando en sus tácticas militares. Es que no era un rival fácil. No. Los cruzados, aunque en menor número, tenían una tecnología y una organización superiores en algunos aspectos. ¿Cómo logró Saladino resistir sus embates? Bueno, aunque perdió algunas plazas importantes como Acre, mantuvo el control de Jerusalén y de gran parte del territorio conquistado. Y lo más importante, conservó su reputación como un líder fuerte, inteligente y digno de respeto, incluso entre sus enemigos. Un verdadero líder se forja en la adversidad.
Sí. Y mientras tanto, la vida seguía enfermedades e intrigas políticas, desafíos en diferentes frentes. Saladino no solo era un líder militar, Claro. sino un gobernante que tenía que lidiar con los problemas cotidianos de un imperio. Cierto. Y en 1193 la muerte lo sorprendió en Damasco, víctima del tifus. En Damasco. Su imperio se dividió entre sus herederos, dando inicio a la dinastía Ayubí. La dinastía Yubi. Pero su legado, como hemos visto, se extendió mucho más allá de las fronteras de su territorio. Su historia ha inspirado a generaciones tanto en el mundo musulmán como en Occidente. Sin duda. Saladino, el guerrero noble, el estratega brillante, el gobernante justo, ha trascendido las barreras del tiempo y la cultura, convirtiéndose en un símbolo universal de liderazgo. Es que su figura desafía las etiquetas fáciles. Y si Su complejidad humana, su capacidad de mostrar clemencia en la victoria y de buscar el diálogo con sus enemigos, lo convierten en un personaje fascinante para estudiar. Hemos recorrido un largo camino en esta inmersión desde su infancia en Tikrit hasta su muerte en Damasco, pasando por sus victorias, derrotas, momentos de grandeza y decisiones difíciles. Creo que ahora entendemos un poco mejor a este personaje tan complejo y su impacto en la historia. Y lo más importante, hemos aprendido que la historia no es solo un relato de fechas y batallas, sino una fuente de inspiración para reflexionar sobre la naturaleza humana y la búsqueda de un mundo mejor. Una búsqueda que, a pesar de los desafíos y contradicciones, sigue siendo tan relevante hoy como en la época de Saladino. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Esperamos que les ha inspirado a seguir explorando el fascinante mundo de la historia. Hasta la próxima. Hola y bienvenidos a The Deep Dive, Aquí nos sumergimos. donde nos sumergimos en el mundo del conocimiento. Exactamente. Y hoy acompañaremos en una inmersión profunda en la riqueza de las naciones de Adam Smith. Nada más y nada menos. Sé que no es una lectura ligera, pero créeme, este libro es la piedra angular de la economía moderna por una razón. Exacto. Desglosaremos las ideas principales de Smith, te daremos contexto sobre su época y resaltaremos lo que hace que este libro sea tan relevante incluso siglos después. Para esta inmersión contamos con extractos de la página de Wikipedia en español sobre la riqueza de las naciones, que ofrece una visión general bastante completa. Es un material denso pero lleno de detalles fascinantes. Muy completo. Piensa en nosotros como tus guías en este viaje. Te ayudaremos a navegar por los conceptos claves y a descubrir las joyas ocultas de esta obra maestra. Empecemos por ponernos en contexto. Claro. La riqueza de las naciones, publicada en 1776, no es solo un libro de economía, es una mezcla fascinante de derecho moral, psicología e historia. Recordemos que Smith era profesor de filosofía moral y esta perspectiva multidisciplinaria se refleja en su obra. No se limita a analizar fríamente los números, sino que explora las motivaciones humanas y el impacto de las instituciones en la sociedad. Y hablando de motivaciones humanas, uno de los conceptos más revolucionarios que introduce Smith es la división del trabajo. Absolutamente. Smith utiliza el ejemplo de una fábrica de alfileres para ilustrar cómo la especialización en tareas aumenta drásticamente la producción y al mismo tiempo reduce los costes. Puede parecer un ejemplo simple, pero su impacto es enorme. De acuerdo a la división del trabajo, aumenta la eficiencia, pero ¿qué hay del interés propio? ¿No es un poco egoísta que cada uno busque su propio beneficio? Esa es una pregunta clave. Smith argumenta que en un mercado libre, la búsqueda del interés individual guiada por la competencia paradójicamente beneficia a la sociedad en su conjunto. Es como si una mano invisible nos llevara a todos hacia un bien común incluso sin darnos cuenta. Eso suena casi mágico. Pero funciona realmente así. No vemos a menudo fallos en el mercado donde el interés propio lleva a resultados negativos. Es cierto que la mano invisible no es infalible, y existen situaciones en las que el mercado no se autorregula de forma óptima. Sin embargo, para Smith, la competencia es fundamental para mantener el sistema en equilibrio. Entiendo. La competencia actúa como un regulador natural, evitando que los precios se disparen o que la calidad de los productos se deteriore. Exactamente. Si un productor intenta subir los precios demasiado, los consumidores buscarán alternativas más baratas, y si un empresario ofrece salarios miserables, sus trabajadores buscarán mejores oportunidades en otras empresas. Entonces, Smith veía la competencia como algo positivo. Sí. No puede ser también destructiva llevando a prácticas poco éticas. Smith era consciente de los posibles excesos de la competencia desregulada,
Por eso destaca la importancia de un marco legal sólido que garantice la justicia y la equidad en el mercado. Es decir, que el gobierno tiene un papel crucial en este sistema. Sin duda, para Smith, el gobierno debe proteger a la sociedad de la violencia y la injusticia, tanto interna como externa, y proporcionar infraestructuras y servicios públicos que beneficien a todos. Pero, ¿dónde está el límite de la intervención del gobierno? ¿Cuándo se convierte en un obstáculo para la libertad individual y el crecimiento económico? Esta es una pregunta que sigue generando debate hoy en día. Smith era un firme defensor de la libertad individual, pero también reconocía que el gobierno tenía la responsabilidad de intervenir en ciertas situaciones para evitar abusos y garantizar el bienestar general. Ya veo. Es un delicado equilibrio entre la libertad individual y el bien común. Precisamente. Y para comprender mejor cómo funciona este equilibrio, Smith analiza los 3 factores de producción: salarios, beneficios y renta. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre estos factores? Claro, los salarios representan la remuneración del trabajo, los beneficios son la recompensa para el capital y la renta es el pago por el uso de la tierra. Estos 3 elementos se combinan para determinar los precios y la distribución de la riqueza en una sociedad. Interesante. Es como si fueran los ingredientes básicos de la economía. ¿Y cómo influye el comercio internacional en esta receta? Smith era un ferviente defensor del libre comercio. Creía que los países deberían especializarse en lo que es mejor e intercambiar bienes con otros para beneficio de todos. Es decir, que todos salgan ganando. Exactamente. El comercio internacional amplía el mercado, fomenta la división del trabajo y genera mayor riqueza para todas las naciones involucradas. Eso tiene sentido. Pero, ¿cómo veía Smith el desarrollo económico a largo plazo? Creía que las sociedades estaban destinadas a progresar indefinidamente. En La riqueza de las naciones, Smith describe 4 etapas del desarrollo económico, desde las sociedades de cazadores-recolectores hasta las naciones comerciales más complejas. Su análisis nos invita a reflexionar sobre las fuerzas que impulsan el progreso económico y los desafíos que enfrentan las sociedades a medida que se desarrollan. Me parece fascinante este viaje a través de la historia económica. Pero, ¿qué papel juega el ahorro y la inversión en este proceso de desarrollo? Es importante acumular capital para generar riqueza. Absolutamente. Smith creía que la acumulación de capital, es decir, ahorrar e invertir sabiamente, es la base de una economía sólida. Entonces, ¿el dinero hace dinero? No se trata solo de acumular riqueza, sino de utilizarla para generar más producción, más empleo y mayor prosperidad para todos. Es un ciclo virtuoso que impulsa el crecimiento económico a largo plazo. Ya veo. Y hablando de dinero, ¿qué pensaba Smith sobre la deuda pública? Smith era bastante crítico con la deuda pública, especialmente cuando se utilizaba para financiar guerras. La veía como una carga para las generaciones futuras que tendrían que pagar por las decisiones de sus antecesores. Es una advertencia que sigue siendo relevante hoy en día, ¿no crees? Sin duda, la sostenibilidad fiscal es crucial para garantizar un futuro próspero para las próximas generaciones. Sin duda, la sostenibilidad fiscal es crucial para garantizar un futuro próspero para las próximas generaciones. Y uno de los aspectos más fascinantes de La riqueza de las naciones es cómo Smith conecta la economía con la moral y la justicia. Exactamente. Eso me llama la atención. Mencionaste antes que Smith era profesor de filosofía moral. ¿Cómo se refleja eso en su análisis económico? Para Smith, la economía no era una disciplina aislada, sino que estaba profundamente entrelazada con la ética y la justicia social. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto? Claro, cuando Smith critica los monopolios, no lo hace solo por su impacto negativo en la eficiencia del mercado, sino también porque considera que son injustos. Porque concentran el poder económico en unas pocas manos, limitando las oportunidades para otros. Exactamente. Para Smith, un sistema económico justo es aquel que permite a todos los individuos participar en el mercado en igualdad de condiciones y obtener una recompensa justa por su trabajo y su esfuerzo. Eso me lleva a pensar en el papel del gobierno. Si la justicia social es tan importante, ¿no debería el gobierno intervenir para garantizarla? Es una pregunta compleja. Smith creía en la capacidad del mercado para autorregularse, pero también reconocía la necesidad de un gobierno que estableciera un marco legal sólido y protegiera los derechos de los individuos. Es decir, que el gobierno debe actuar como un árbitro imparcial, asegurando que el juego se desarrolle de forma justa. Justamente, Smith entendía que el gobierno tenía la responsabilidad de proteger a la sociedad de la violencia, la injusticia y la opresión, tanto interna como externa. Eso implica mantener un ejército para la defensa nacional y un sistema judicial para resolver disputas y castigar a los criminales. Correcto, pero Smith también veía un papel importante para el gobierno en la provisión de bienes públicos como infraestructuras, educación y salud.
Es decir, servicios que benefician a toda la sociedad, pero que el mercado por sí solo no puede proporcionar de forma eficiente. Exacto. Smith creía que el gobierno tenía la obligación de invertir en estas áreas para promover el bienestar general y el desarrollo económico a largo plazo. Pero también mencionaste antes que Smith era crítico con la deuda pública. ¿Cómo encaja esa postura con su visión del papel del gobierno? Smith era un defensor de la prudencia fiscal. Creía que los gobiernos debían ser responsables en la gestión de los recursos públicos y evitar acumular una deuda excesiva que pudiera comprometer el futuro de las generaciones venideras. Es una advertencia que sigue siendo muy relevante hoy en día con tantos países luchando con altos niveles de deuda. Sin duda, Smith nos recuerda que el gasto público debe estar guiado por la responsabilidad y la sostenibilidad a largo plazo. Entonces, ¿cómo podemos conciliar la necesidad de inversión pública con la prudencia fiscal? Es un equilibrio delicado. Para Smith, la clave está en priorizar las inversiones que generen un mayor beneficio para la sociedad, evitar el derroche y la corrupción y garantizar que los impuestos se recauden de forma justa y eficiente. Es decir, que el gobierno debe ser un buen administrador de los recursos públicos, invirtiendo sabiamente y evitando el despilfarro. Precisamente. Y esto nos lleva a otro tema crucial en la riqueza de las naciones, la importancia de la educación. ¿Qué papel juega la educación en el sistema económico que describe Smith? Para Smith, la educación es fundamental para el progreso económico y social. Creía que una población educada era más productiva e innovadora y capaz de tomar decisiones informadas tanto en el ámbito económico como en el político. Es decir, que la educación no solo genera beneficios individuales, sino que también fortalece a la sociedad en su conjunto. Exactamente, Smith veía la educación como una inversión a largo plazo que generaba un retorno social invaluable. Y esto me lleva a pensar en otro tema que hemos mencionado, el libre comercio. ¿Cómo se relaciona la educación con la capacidad de un país para competir en el mercado global? Para Smith, el libre comercio fomenta la especialización y la eficiencia, permitiendo a cada país concentrarse en producir los bienes y servicios en los que tiene una ventaja comparativa. Y para aprovechar al máximo esas ventajas, se necesita una fuerza laboral capacitada y preparada para competir en el mercado internacional. Correcto. La educación juega un papel crucial en la formación de esa fuerza laboral, dotando a los trabajadores de las habilidades y conocimientos necesarios para competir en un mundo cada vez más globalizado. Entonces podríamos decir que la educación es la base de una economía dinámica, innovadora y competitiva. Sin duda, para Smith, la inversión en educación era una de las claves para el progreso económico y social a largo plazo. Después de explorar estas ideas, me doy cuenta de que La riqueza de las naciones no es solo un tratado de economía, sino una obra que abarca una amplia gama de temas, desde la moral y la justicia hasta la educación y el papel del gobierno. Exacto. Es un libro que nos invita a reflexionar sobre las complejas relaciones entre la economía, la política y la sociedad y a buscar soluciones que promuevan el bienestar general. Y a pesar de haber sido escrito hace más de 2 siglos, sus ideas siguen siendo sorprendentemente relevantes para el mundo actual. Porque aborda temas que siempre serán importantes para la humanidad: la creación de riqueza, la distribución del ingreso, el papel del gobierno y la búsqueda del bien común. Hablando del bien común, me gustaría volver a la idea de la mano invisible. Mencionaste antes que este concepto no es infalible. ¿Podrías profundizar un poco más en las limitaciones de este mecanismo? Claro, la mano invisible funciona bajo el supuesto de que los individuos actúan racionalmente en la búsqueda de su propio interés. Sin embargo, la realidad es más compleja. Las emociones, la falta de información, las asimetrías de poder y otros factores pueden distorsionar el funcionamiento del mercado. Es decir, que el interés individual no siempre coincide con el interés colectivo. Exactamente. Por eso Smith reconocía la necesidad de un marco legal y ético que guiara la acción individual y protegiera el interés público. Y también mencionaste que Smith era crítico con los monopolios. ¿Cómo veía el papel de la competencia en el sistema económico? Para Smith, la competencia era un elemento esencial del mercado libre. La veía como un motor de innovación, eficiencia y justicia, ya que obligaba a las empresas a ofrecer mejores productos a precios más competitivos. Pero también reconocía que la competencia desregulada podía llevar a abusos y prácticas poco éticas. Correcto. Por eso Smith defendía la necesidad de un gobierno que estableciera reglas claras para garantizar la competencia justa y proteger a los consumidores de prácticas abusivas. Entonces, la competencia es beneficiosa, pero necesita un marco regulatorio adecuado para evitar excesos. Exactamente. Es un equilibrio delicado que requiere una cuidadosa consideración por parte de los gobiernos. Y eso nos lleva a otro tema fundamental en la riqueza de las naciones, la acumulación de capital. Mencionaste que Smith la consideraba la base de una economía sólida, pero
existen riesgos asociados a la acumulación excesiva de capital. Esa es una pregunta interesante. Si bien Smith veía la acumulación de capital como motor de crecimiento económico, también advertía sobre los peligros de la concentración excesiva de riqueza en unas pocas manos. Porque esa concentración puede generar desigualdad, reducir la movilidad social y socavar la cohesión social. Exactamente. Para Smith, una sociedad próspera no era solo aquella que generaba riqueza, sino también aquella que la distribuía de forma justa, creando oportunidades para todos. Es una visión muy relevante para el mundo actual, donde la desigualdad se ha convertido en un problema acuciante en muchas sociedades. Sin duda, la riqueza de las naciones nos invita a reflexionar sobre las complejas relaciones entre la economía, la justicia social y el bienestar general, y a buscar soluciones que promuevan un desarrollo sostenible e inclusivo. Es realmente impresionante cómo un libro escrito hace tantos años puede seguir siendo tan relevante para los desafíos que enfrentamos hoy en día. Eso es lo que hace de La riqueza de las naciones un clásico atemporal. Las ideas de Smith sobre la libertad individual, el libre mercado, el papel del gobierno y la importancia de la educación siguen siendo objeto de debate y análisis en la actualidad. Y creo que esa es una de las grandes lecciones que nos deja este libro, la importancia de pensar críticamente, de cuestionar las ideas establecidas y de buscar soluciones innovadoras para los problemas de nuestro tiempo. Absolutamente. La riqueza de las naciones no es un libro que nos ofrece respuestas fáciles, sino que nos invita a un diálogo constante sobre cómo construir una sociedad más justa, próspera y sostenible. Y después de esta inmersión profunda en sus páginas, creo que todos podemos apreciar la complejidad de este diálogo y la importancia de seguir explorando las ideas de Smith con una mente abierta y crítica. Sin duda. La riqueza de las naciones es una obra que nos desafía a comprender las fuerzas que impulsan el progreso económico y social, a identificar los obstáculos que lo impiden y a buscar soluciones que beneficien a toda la sociedad. Y para aquellos que quieran profundizar aún más en el pensamiento de Adam Smith, ¿qué les recomendarías? Les recomendaría leer La riqueza de las naciones, en su totalidad, por supuesto. También existen numerosos análisis y comentarios sobre la obra de Smith que pueden ser muy útiles para comprender su contexto histórico y su relevancia actual. Excelente consejo. Y para concluir esta inmersión en la riqueza de las naciones, me gustaría destacar una idea que me ha parecido especialmente inspiradora, la visión optimista de Smith sobre el potencial humano para el progreso. Es cierto, a pesar de todos los desafíos que describe Smith, creía firmemente en la capacidad de la razón humana para comprender el mundo, para mejorar nuestras condiciones de vida y para construir una sociedad más justa y próspera. Y creo que esa es una lección que debemos tener presente hoy más que nunca. En un mundo que a menudo parece dominado por la incertidumbre y la complejidad, la obra de Adam Smith nos recuerda el poder de las ideas, la importancia de la libertad individual y el potencial humano para el progreso. Así es. Y con esa poderosa idea en mente, te invitamos a seguir explorando las ideas de Adam Smith y a aplicarlas a los desafíos de nuestro tiempo. Gracias por acompañarnos en esta fascinante inmersión en la riqueza de las naciones. Esperamos que te haya inspirado a seguir aprendiendo a cuestionar las ideas establecidas y a buscar soluciones innovadoras para construir un mundo mejor. Hasta la próxima, y que la sabiduría de Adam Smith te guíe en tu camino.